Sí, a partir de lo que pasó esta semana, de que la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires habilitó a que los clubes se puedan transformar en sociedades anónimas deportivas, se generó todo un debate estos días en los medios de comunicación, en los clubes, en la AFA. Y bueno, ¿qué son las SAD? La Sociedad Anónima Deportiva. A partir del decreto de principio de año de Javier Milei, se habilitó la posibilidad de que los clubes se puedan transformar en sociedades anónimas deportivas. Es decir, que ya no sean más, como funciona actualmente, asociaciones civiles sin fines de lucro, sino que puedan ser entidades privadas. Esto obviamente generó muchísimas discusiones. Apenas se aprobó este decreto en noviembre, la AFA hizo una reunión de urgencia donde juntó a todos los clubes y por unanimidad todos los clubes votaron en contra de las sociedades anónimas deportivas. Y mismo la AFA en su estatuto establece que todos los que son los clubes afiliados a la AFA tienen que ser sí o sí sociedades sociedades sin fines de lucro. Entonces, bueno, va a ser todo un debate lo que pase, porque, por ejemplo, mismo este decreto, que todavía no pasó por el Congreso y que en el Senado tiene media sanción para rechazarlo, que falta que se trate en diputados, también fue judicializado. Un club de acá cerca de Merlo fue a la justicia para pedir que se vaya atrás con ese decreto. La justicia le dio a favor, fue a otra instancia judicial, también le dio a favor y actualmente está en la Corte Suprema, que es la que va a tener que decidir si es constitucional o no esa parte del decreto con respecto a las sociedades anónimas deportivas. ¿Por qué es tan importante también discutir esto? Porque, bueno, hace muy poco salimos campeones de la Copa América, venimos de ser campeones del mundo, de haber ganado también la anterior Copa América. Y todo eso, todos esos jugadores, esa camada que se generó, no es que salió de un repollo. Si uno ve, tengo anotado un par de jugadores, sus orígenes, muchos son de clubes de barrio o de clubes de pueblo. Por ejemplo, Nahuel Molina surgió en un club de Embalse, Dybala de Laguna Larga, acá también en Córdoba, Julián Álvarez de un pueblito que es Calchín, que no lo conocía nadie hasta que Julián llegó a la selección. Mismo Messi en Rosario no arrancó en Newell's su carrera futbolística, arrancó en el club Grandoli. Entonces vemos que ese entramado social muy fuerte que hay en Argentina de estos clubes de barrio que generan jugadores que después llegan a clubes de primera o de segunda división y que después pueden ir a Europa y brillar también en la selección argentina. Bueno, es lo que ha permitido ganar todas estas competiciones. Y si uno ve también a nivel mundial, no es que todos los clubes, los principales clubes del mundo son sociedad anónima deportiva. Por ejemplo, ¿cuál es el principal ganador de Champions de Europa? El Real Madrid, que es un club de sus socios, no es una sociedad anónima deportiva. El Barcelona, que tantos años vimos a Messi brillar ahí, también es un club. El Bayern Múnich también, que es uno de los principales clubes de Alemania, es un club. Y por ejemplo el PSG sí es una sociedad anónima deportiva. Pero es un ejemplo de que a pesar de que los jeques árabes metieron muchísimo dinero en entrenadores, en futbolistas, no ha podido ganar nunca una Champions. Entonces vemos que no está asociado directamente a la cuestión esto de que lleguen capitales privados a los réditos deportivos como los quieren hacer creer. Obviamente que sí hay una gran impronta en la región, por ejemplo en Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Perú están habilitadas las sociedades anónimas deportivas y hay mucha presión para que en Argentina se pueda realizar, y también obviamente hay intereses económicos, negocios inmobiliarios por detrás de todo esto. Y bueno, veremos cuál es la discusión y cómo se termina de resolver. Pero bueno, la gran mayoría de los clubes están en contra de la sociedad anónima deportiva, pero obviamente el gobierno de Javier Milei viene apostando muy fuerte a que se pueda implementar. Esto obviamente, vos lo dijiste, no va por una cuestión de resultados deportivos, sino de resultados económicos. Exactamente. Por ejemplo, Independiente, ahora está atravesando un mal momento, pero digo, es el club que más Libertadores tiene y es un club. Boca Juniors, River, son clubes donde sus socios pueden votar cada determinado tiempo las autoridades, que eso, si fueran un club privado, dejaría de existir eso. Ya no decidirían los socios, la comisión directiva, el presidente, sino que lo decidiría los accionistas. Pasaría de ser un club a ser una empresa privada, y también se perdería mucho el rol social que tienen los clubes. Acá nosotros también lo sabemos en la Bulaya, en la región.
rol social que cumplen los clubes, sacando a los pibes de la calle, siendo un lugar de contención, de generación de valores, un lugar también de donde los pibes socializan con otros pibes, donde las familias participan, están en los clubes. Entonces, ese rol social, si lo único que va a importar en los clubes es que generen dinero, generar jugadores de élite, bueno, se perdería ese rol social. Entonces, me parece que una discusión muy importante que está en pleno auge y que es importante también visibilizarlo, ese debate que se está generando. ¿Qué otro dato tenés, Luis? Bueno, también una de las noticias de la semana pasada fue el tema de la visita de 6 legisladores de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza a reunirse con ex militares, represores de la última dictadura militar, entre ellos un personaje bastante nefasto de esa dictadura, que es Alfredo Astiz. Para los que no saben, Alfredo Astiz tiene varias condenas a perpetua porque se infiltró en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y gracias a esa infiltración secuestraron a 3 de las Madres de Plaza de Mayo que terminaron desapareciendo. También fue el responsable de la desaparición de 2 monjas francesas, lo cual llevó que en Francia le hicieran un juicio en ausencia, donde también fue condenado. Y también se infiltró después en Francia también. Había un grupo de exiliados argentinos en Francia que obviamente protestaban en contra del gobierno argentino y él se infiltró en esa organización también para dar información. Y también un dato llamativo, Alfredo Astiz, bien digo, cuando fue la guerra de Malvinas estuvo en las Islas Georgia y fue uno de los primeros lugares donde los británicos atacaron antes de atacar las Islas Malvinas, y él entregó las Islas Georgia sin combatir, sin disparar un solo disparo. Entonces, servía para la represión interna, para infiltrarse en organizaciones de derechos humanos, pero a la hora de combatir, que es el rol que le da la Constitución a las Fuerzas Armadas, no cumplió su rol. ¿Cuál fue el motivo de la visita de estos libertarios a este represor? Bueno, hay una cuestión ideológica detrás. Para este grupo de diputados libertarios... ¿No habrán ido para otra cosa y lo vinculan con esto? No, porque uno de los encargados de organizar la reunión lo dijo en grupos internos de ellos, de que para ellos no son genocidas represores, sino que son excombatientes que combatieron contra la subversión marxista, que los juicios que se llevaron a cabo durante la democracia son una farsa y que buscan que el presidente Javier Milei lleva a cabo un indulto presidencial, como pasó en su momento en los 90 con Carlos Menem. Entonces, no es que fueran a visitar cualquier preso. Y hay toda una cuestión por detrás con respecto a esto que decimos, de que buscan que el presidente Milei, especialmente la vicepresidenta Victoria Villarroel, es la que lo lleva a cabo, esta cuestión de promover que sean indultados y que esos represores puedan volver en libertad a su hogar. Tremendo. Y me queda un último temita que también fue muy controversial esta semana, que es la cantidad de renuncias que ya tiene el gabinete de Javier Milei. ¿Renuncias o despido? Despidos, claramente son despidos. El último fue, por ejemplo, el de Teddy Carragosian, empresario textil que era parte del grupo de asesores económicos del presidente Javier Milei, que dio una entrevista en un medio de comunicación y como dijo que no coincidía con el plan económico del gobierno de Milei, fue automáticamente despedido. Julio Garro, que era el subsecretario de Políticas Deportivas, por decir que Enzo Fernández o que la selección debía pedir perdón por los cánticos racistas, al estar el presidente en desacuerdo con esa postura, también fue despedido. Y después, durante este tiempo, también hemos tenido varios despedidos. Por ejemplo, Nicolás Pose, que fue jefe de gabinete, fue acusado por, dentro de la jefatura de gabinete estaba el tema de los servicios de inteligencia, por espionaje interno fue despedido. También recordemos que funcionarios de Petovelo en el Ministerio de Capital Humano también fueron despedidos por el escándalo con respecto al tema de la entrega de alimentos. Nosotros acá en Córdoba tuvimos funcionarios que estaban en la ANSES y en distintos ministerios que cuando el gobernador Jay Llora tuvo una posición crítica con el gobierno de Javier Milei, también fueron despedidos. El secretario de Trabajo, Yasmín Omar, también fue despedido. Entonces, vemos que se da una tendencia de que funcionarios, cuando tienen alguna posición crítica hacia el gobierno, automáticamente son despedidos, y la verdad que es larga la lista en solamente 6-7 meses que va de gobierno, ¿no?